Vamos a ver en esta sección el método de regresión por matrices. En realidad el método se aplica a cualquier cosa que tenga o que me provenga de un modelo lineal, eh, sea análisis de variancia, sea análisis de covariancia, sea análisis de matrices, sea lo que sea. Este es el tipo de procedimiento que se utiliza. Eh, lo vamos a ver y lo vamos a hacer a pie, única y exclusivamente para que ustedes lo conozcan y sepan la procedencia de cada uno de los términos en el momento en que lo vean en la salida de un programa como Infostat, por ejemplo. Vamos a usar datos sumamente sencillos, no vamos a utilizar ningún dato real, este es un ejemplo ficticio eh, con cuatro valores para hacer muchísimo más sencilla la explicación. Eh, Póngale ustedes al valor X fertilizante y al valor Y producción, lo que ustedes quieran. Eh, en realidad aquí lo que nos interesa es el procedimiento numérico. Lo primero que se hace con datos es hacer una gráfica, una figura de dispersión, simple y sencillamente para ver el comportamiento posible que pueden tener los datos. En este caso, vemos que el comportamiento es creciente y vemos que también lo que mejor se ajustaría a esta dispersión es una línea recta. En esta dispersión, nosotros podríamos dibujar tantas líneas rectas como queramos. Pero solo una línea recta va a representar de mejor manera la tendencia general de estos datos. Este, Se podría decir que la línea que mejor represente estos datos es la línea que va a tener la máxima confiabilidad o la máxima verosimilitud eh, en la representación de la dispersión de estos datos. Y eso es precisamente lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es la línea de todas las posibles líneas? ¿Cuál es la línea que mejor se ajusta o mejor representa la tendencia de estos datos? La línea de tendencia nos va a dar un conjunto de datos asociados con los valores X. Fíjese que esta dispersión se construye con el par ordenado XY. El valor de X, que sería la cantidad de fertilizante, y su correspondiente valor de Y, la producción que se obtuvo con esa cantidad de fertilizante. Pero en el momento de dibujar la línea de tendencia, vemos que esta línea no coincide con los datos reales. Y para cada valor de X vamos a tener entonces un valor sobre la línea de tendencia, que es lo que le vamos a llamar valores esperados. Estos son valores de Y también. Los vamos a representar aquí con unas bolitas anaranjadas. eh, se van a llamar valores esperados. Entonces, por cada valor de X vamos a tener el dato real Y y el dato esperado Y con un sombrerito para distinguirlo de los Y corrientes a estos valores esperados, los dibujamos como una Y con un sombrero. De todos los valores que tenemos en la dispersión, vamos a estudiar con detalle el primer valor, el que está resaltado con este círculo. Tenemos el valor Y entonces, que les había dicho para X1, el valor Y1 representado por el cuadrito azul. Y el Y1 también, pero con sombrero, que sería el valor esperado para X1 sobre la línea de tendencia. La diferencia que hay entre el valor real y el valor esperado la vamos a denominar error 1. Para cada uno de los valores de X, entonces vamos a tener asociado un error. En este caso vamos a tener cuatro errores porque tenemos solo cuatro datos de X y cuatro datos de Y. Fíjense que los errores hay tanto positivos como negativos. Y lo que intentamos es precisamente que la sumatoria de estos errores sea cero.
y con eso nos garantizaríamos que la línea de tendencia pasa por el puro centro de la dispersión, balanceando tanto los errores negativos como los errores positivos, y con eso nos aseguramos entonces la máxima representatividad de la dispersión. De nuevo, de toda la dispersión vamos a estudiar solo un punto. En este caso sería para el valor x2 con sus valores y2 y y sombrero 2 y el error asociado a la diferencia entre y sombrero. La tendencia esta la representamos con una línea recta. Por lo tanto, entonces su ecuación o su modelo matemático sería la ecuación y es igual a mx más b. La representación gráfica de los términos de este modelo serían los que estamos viendo en la figura. El tramo que va desde 0 hasta el punto en donde la línea de tendencia cortaría el eje de la Y sería lo que aporta B. De ahí en adelante, lo que se mueva la línea de tendencia de la paralela al eje al eje X, lo que se alce hasta encontrar la posición esta que tiene, se debería entonces al aporte de M por X. Y la diferencia entre el valor esperado y el valor observado, pues sería lo que ya nosotros denominamos el error. Dese cuenta de que estamos asumiendo que originalmente lo que tenemos es una línea paralela al eje de las X y que conforme la pendiente empiece a tener valor o empiece a tener importancia, esta línea se empezaría a mover, se empezaría a abrir en forma de abanico con el punto de intercepción en el eje de la Y como pivote. Y entonces de ahí se empezaría a levantar la línea hasta encontrar la posición en que está la línea azul. Y entonces todo ese ángulo que se abra la línea sería responsabilidad del tamaño del valor M, que multiplicaría al valor X y que sería entonces la que movería la línea desde la paralela hasta la posición de la línea azul. Como en los modelos matemáticos no presuponemos que la existencia de un error, entonces vamos a representar la línea de tendencia con un modelo estadístico. Este caso sería entonces Y sombrero sub I sería igual a beta 0 más beta 1 por X sub I más el error sub I. Esto representaría a todos los valores X con sus respectivos valores Y. Fíjese que el beta 0 y el beta 1 no varían, serían exactamente los mismos para todas las combinaciones XY, Y sub I. Eh, el valor de beta 0 sería el equivalente del valor B de la línea recta y el valor beta 1 sería el equivalente de M, o sea, la pendiente. Observen que en este polinomio el monomio beta 0, x a la 0, x sub i a la 0, no se pone. Porque recuerden que todos los valores elevados a la 0 son iguales a 1. Entonces, por esa razón, no se pone para este monomio. En el caso del monomio beta 1 por x a la i, sería x a la i elevado a la 1. Tampoco se pone la potencia 1 porque
todo número elevado a la 1 es igual a sí mismo. Entonces, por eso es que tenemos nada más x sub i. Recuerden que entonces la progresión de este polinomio sería beta 0 por x a la 0, más beta 1 por x a la 1, más beta 2 por x a la 2, y ahí seguiría. Beta 3 por x a la 3, etcétera, etcétera. Tendríamos entonces, para el caso de esta dispersión, tendríamos cada uno de los puntos de la dispersión representados por el modelo estadístico y sombrero 1, o sea, el valor esperado para x1 sería igual entonces a beta 0 más beta 1 por x sub 1 más el error más el error 1. El y esperado 2 sería igual a beta 0 más beta 1 por x sub 2 más el error 2. Y así sucesivamente todos y cada uno de los valores que tengamos en una dispersión. Fíjese que los valores de y varían, los valores de x varían, pero el beta 0 y el beta 1 no varían. Son exactamente los mismos para todos los valores. De cada una de las ecuaciones podríamos despejar el valor del error, simplemente pasando los términos al otro lado de la ecuación. Ustedes estarán preguntando para qué demonios estamos haciendo todo esto. Recuerden que habíamos mencionado que para garantizarnos que la línea de tendencia tuviera una máxima representatividad de la dispersión, teníamos que hacer que los errores, la sumatoria de los errores fuera cero, o sea, que se anularan los errores positivos con los errores negativos. Pues entonces eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por eso es que despejamos de cada una de las ecuaciones el error, pasando los términos al otro lado de la ecuación, y vamos a sumar todos esos errores. En esta diapositiva se muestra la sumatoria de los errores y su equivalente, ¿verdad? La sumatoria de los términos que están del otro lado de la ecuación. Observen que en este caso estamos elevando al cuadrado por el hecho de que si sumamos los errores, así como están, la sumatoria sería cero. Y entonces aquí yo no tendría ninguna igualdad para trabajar. Estamos tratando de encontrar un sistema de ecuaciones que me permita calcular el valor de beta 0 y de beta 1. Eso es lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, entonces, para poder seguir trabajando, yo necesito que la sumatoria de estos errores continúe viva. Pero si sumo los errores tal cual son, entonces se me igualan a cero y entonces aquí no tendría absolutamente nada para seguir trabajando. Entonces, por lo tanto, vamos a elevar esto al cuadrado para que la ecuación esta continúe viva. La ecuación de trabajo sería entonces la que está en el recuadro anaranjado. A esta ecuación vamos a sacarle entonces una derivada parcial con respecto a beta 0, que es la primera incógnita que tenemos, y también una derivada parcial con respecto a beta 1, que es la segunda incógnita que tenemos. Esta es la forma en que estableceríamos entonces el sistema de ecuaciones. Observen que el resultado son muy diferentes, que en un caso tenemos la sumatoria de y sub i menos beta 0 menos beta 1 por x sub i, y en el segundo caso tengo que sale del paréntesis sumatoria de x sub i por y sub i menos beta 0 menos beta 1 por x sub i. En ambos casos tenemos un menos 2, que es la potencia que tiene la expresión
de la ecuación de trabajo, en donde le vamos al cuadrado. Entonces, esa potencia pasa a multiplicar toda la ecuación como en cualquier otra derivada, y entonces nos va a quedar menos 2 y menos 2 en ambos casos. Como en ambos casos es exactamente lo mismo, entonces podemos prescindir de ese menos 2 y seguir trabajando con el contenido del paréntesis cuadrado, que ya serían dos ecuaciones, una para poder calcular el valor de beta 0 y otra para poder calcular el valor de beta 1. Un sistema de ecuaciones. En esta diapositiva lo que estamos haciendo es única y exclusivamente eliminando el paréntesis redondo. Para eliminar el paréntesis redondo tenemos que multiplicar entonces sumatoria por todo el contenido del paréntesis redondo. Y para eso tenemos que aplicar entonces algunos teoremas de las sumatorias. En el primer caso se aplican dos teoremas que vamos a utilizar. La sumatoria de una constante sería el caso de la sumatoria de beta 0. La sumatoria de una constante es igual a n por la constante. Y en segundo lugar tenemos sumatoria multiplicado por beta 1 x a la x sub i. Entonces, en este caso, tenemos una constante por una variable. Entonces, al multiplicar esto por sumatoria se aplica el segundo teorema. Y el segundo teorema dice que en este caso sería la constante por la sumatoria de la variable. Por eso nos queda beta 1 por sumatoria de x sub i. En el segundo caso también aplicamos exactamente los mismos dos teoremas, solo que en este caso tenemos sumatoria de x sub i, el que está multiplicando a todo el contenido del paréntesis redondo. Entonces nos quedaría sumatoria de x sub i por y sub i, sería aquí una constante, entonces sería una constante por la sumatoria de la variable, nos queda beta 0 por la sumatoria de x sub i, y por último nos queda sumatoria por una constante que por una variable, entonces nos quedaría beta 1 por la sumatoria de x sub i al cuadrado, porque en ambos casos tenemos x sub i. Una vez eliminados los paréntesis redondos, nos damos cuenta de que tenemos en la ecuación, tenemos términos negativos y términos positivos. Entonces lo que hacemos es que simple y sencillamente dejamos los positivos de un lado de la ecuación y los negativos los pasamos al otro lado de la ecuación para que queden positivos. En este caso entonces igualamos cada una de las ecuaciones, la igualamos a cero, y entonces nos quedaría ya positivo n por beta 0 más beta 1 por la sumatoria de x sub i sería igual a la sumatoria de y sub i, que desde el puro principio ya era positivo, entonces ese queda fijo de este lado de la ecuación. Lo mismo sucede con la segunda ecuación. Una vez hecho esto, nos van a quedar dos ecuaciones y a estas dos ecuaciones se le llama ecuaciones normales. Vamos a tener una ecuación normal por cada una de las incógnitas que necesitamos averiguar. En este caso son dos, beta 0 y beta 1. Y por lo tanto entonces tenemos dos ecuaciones normales. Fíjese que si nosotros tuviéramos, no es el caso, pero en caso de que tuviéramos tres incógnitas, entonces hubiéramos tenido que sacar una tercera derivada parcial. Y entonces tendríamos, en este caso, tres ecuaciones normales. De esta manera es que se construyen los sistemas de ecuaciones para poder obtener las ecuaciones que se necesitan para averiguar el valor de las incógnitas. Recordemos que empezamos a trabajar con un archivo de datos muy, pero muy simple, ¿verdad? Teníamos 4 o 5 valores de X y 4 o 5 valores de Y. Ahora que ya tenemos las ecuaciones normales, observen que de estas ecuaciones normales se puede tener todo, se puede averiguar todo. Yo tengo cuánto es el valor de n, yo puedo averiguar cuál es
la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria al cuadrado, la sumatoria de X al cuadrado. Todo eso yo lo puedo averiguar, no tengo ningún problema. Tengo los datos. Lo único que no conozco de estas ecuaciones normales es el valor de beta 0 y el valor de beta 1. En esta diapositiva se muestra las ecuaciones normales pero convertidas al formato de matrices. Observen que en una primera matriz tenemos todos los valores que multiplican a las incógnitas. Esto es n, sumatoria de x sub i, sumatoria de x sub i y sumatoria de x al cuadrado sub i. Esta matriz se le llama matriz diseño. Luego esta matriz multiplica de la misma forma en que las ecuaciones normales se están multiplicando, multiplican al vector de las incógnitas, beta 0 y beta 1. Y del otro lado de la igualdad estaría el vector de las soluciones, que sería la otra matriz, sumatoria de y sub i y sumatoria de x sub i por x por y sub i. A estas matrices las podemos ver también en una notación abreviada, una notación matemática, que sería la matriz diseño x transpuesta por x. Observe que en este caso estamos hablando de una transposición. Transponemos la matriz x y la multiplicamos por x para obtener la matriz diseño. Luego tenemos el vector de los beta y las soluciones la obtenemos transponiendo la matriz X multiplicándola por la matriz Y. ¿No? Esto ya es a nivel de operaciones. Estas son las operaciones que deberíamos hacer para obtener las ecuaciones normales en formato de matrices. Las operaciones son estas que les acabo de decir. La transpuesta de X por X y la transpuesta de X por Y. Ponemos los datos originales para recordarnos nada más y la dispersión para tenerla en mente única y exclusivamente. Bueno, en esta diapositiva tenemos un arañero de flechas, pero poco a poco es bastante sencillo comprenderla. Entonces, tenemos primero que nada el polinomio original de la línea recta en formato estadístico. Y en este caso, yo sí estoy poniendo x sub i elevado a la 0 y estoy poniendo x sub i elevado a la 1 del primero y del segundo monomio del polinomio. Recuerden, estos son los términos que no se ponen nunca. Y entonces obtenemos la ecuación estadística, la ecuación de la línea recta en formato estadístico, igual al recuadro anaranjado que tenemos allí y el recordatorio de que este formato es lo mismo que la línea recta matemática que ustedes habían visto ya desde hace mucho tiempo, y es igual a mx más b. Bueno, eso es nada más puramente recordatorio. Ahora tenemos en la segunda, digamos la segunda línea de la diapositiva, tenemos la ecuación, la matriz Y, que sería el vector que tiene 100, 240, 255, 345, serían todos los valores de Y en vertical. Luego tendríamos la matriz X, sería la matriz diseño. Fíjense que la matriz diseño incluye el valor de X sub i a la 0 y X sub i a la 1. E incluiría X sub i a la 2, X sub i a la 3, X sub i a la 4. Todo lo que ustedes tengan en el diseño entraría en esta matriz diseño. En este caso, tendríamos única y exclusivamente estos dos monomios. Por supuesto, X sub i a la 0 me da una columna de unos, porque recuerden, todos los valores elevados a la 0 son iguales a 1. Luego tendríamos otra columna de los X sub i elevado a la 1,
Todos los números elevados a la 1 son iguales a sí mismo. Entonces, por eso es que tenemos una columna de 1, 3, 5, 7. Esta sería la matriz X, la matriz diseño. La matriz de los beta, pues entonces sería simplemente una columna beta 0, beta 1. Y tenemos, primero que nada, la matriz transpuesta por X. Transponemos la matriz X, ahí la tenemos transpuesta, es simplemente las columnas en horizontal y multiplicada por X en normal, ¿verdad? Las columnas en vertical. El resultado de la ecuación es la matriz 4, 16, 16, 84. Observen que esto es n sumatoria de x y sumatoria de x al cuadrado, ¿verdad? Ok. Por último, entonces tenemos la matriz x transpuesta por y. Entonces tenemos la x transpuesta, las columnas las pasamos a hileras horizontales, multiplicamos esta matriz. Fíjese que tenemos aquí 4 columnas y la otra matriz tiene 4 hileras. Por lo tanto, entonces sí la podemos multiplicar. Entonces, multiplicamos la matriz X transpuesta por la y obtenemos 940, 4510. 940 sería la sumatoria de y 4510 sería la sumatoria de X por Y. ¿Verdad? Tenemos entonces las dos matrices que andamos buscando y que ya habíamos obtenido al traspasar los valores de las ecuaciones normales al formato de matriz. Solo que ahora lo estamos obteniendo por multiplicación de matrices, operaciones de matrices. Para poder despejar los valores de beta 0 y beta 1, tenemos que coger la matriz X transpuesta por X y pasarla al otro lado de la igualdad dividiendo. Pero recuerden que con matrices no existen la operación división como tal, sino que existe la multiplicación por la inversa. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la matriz X transpuesta por X. Y para invertir esta matriz, lo primero que tenemos que hacer es calcular el determinante. El determinante, en este caso, sería el resultado de la multiplicación de la diferencia, pues, de la multiplicación de las diagonales. Entonces tendría 4 por 84 menos 16 por 16. Esto me da 80. Luego la diagonal 4 y 84, lo que hacemos es que invertimos los valores. 84 pasa a la posición de 4 y 4 pasa a la posición de 84. Y ambos divididos entre el determinante. En el caso de la diagonal 16 por 16, lo que hacemos es cambiar de signo a los términos de esta diagonal. Entonces pasaría menos 16 y menos 16, ambos divididos entre 80, que es el determinante. Por lo tanto, entonces, la X transpuesta por X a la menos 1, recuerden que menos 1 lo que indica es la inversa, sería menos 1,05 menos 0,2 menos 0,2, 0,05. Eso sería entonces la matriz inversa de la matriz diseño. Por lo tanto, entonces la igualdad quedaría beta, el vector de los beta es igual a la matriz X transpuesta por X a la menos 1 que multiplica a X transpuesta por Y. Y entonces, ya en términos
desarrollados sería la matriz diseño por la matriz de las soluciones, la matriz diseño inversa, ¿verdad? Por la matriz de las soluciones, y entonces tengo un vector que dice que es 85 y 37,5. Por lo tanto, entonces, la ecuación de regresión que se ajusta a la dispersión y que hace que la sumatoria de los errores sea cero, sería y sub i es igual a 85 más 37,5 por x sub i. Esa sería la ecuación. En esta tabla tenemos los valores de x y los valores de y originales. En otra columna tenemos los valores de y esperados. Estos son los valores calculados con la ecuación que acabamos de obtener. O sea, 85 más 37,5 que multiplica x sub i. Creo que era 37, no me quiero devolver. Eh, Sustituimos en la ecuación todos los valores de x, o sea, x1, x3, x5, x igual a 7. Lo sustituimos y obtenemos ahí 4 valores. Estos serían las bolitas anaranjadas que originalmente habíamos puesto sobre la línea de tendencia. Y los valores de y, 100, 240, 255 y 345 serían los cuadritos azules que compondrían la dispersión real de los valores y. La diferencia entre estos dos valores y y sombrero, recuerden, es el error. Y los errores, la sumatoria de los errores debe ser cero para garantizarme que la línea realmente me representa la dispersión. En este caso, ustedes pueden ver que la sumatoria es cero y por lo tanto la línea representada por la ecuación que acabamos de obtener representa a la dispersión de la mejor manera. De todas las posibles líneas rectas que podemos dibujar en esta dispersión, esta es la que representa de mejor manera la dispersión de los datos. Esta diapositiva la agregamos como un resumen de todas las matrices en notación matemática, en notación abreviada, que necesitamos calcular para terminar el análisis de la línea de regresión que acabamos de obtener. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es un análisis de variancia. ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Lo que queremos hacer es simplemente ver si la variabilidad representada por la línea de regresión es significativamente representativa de la dispersión. O sea, la dispersión representa una variabilidad total. De esa variabilidad total, nosotros representamos cierta cantidad con la línea de regresión. Ahora, esta línea, esta cantidad de variabilidad atrapada por la línea de regresión será suficiente, será significativa, será representativa. Bueno, eso es precisamente lo que queremos ver. Y la forma de verlo sería simplemente comparando la cantidad de variabilidad atrapado por la regresión comparada contra la que se quedó sin representarse. O sea, la variabilidad que queda como error. Entonces estaríamos dividiendo la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados del error. Eso es lo que estaríamos haciendo. El porcentaje de variabilidad atrapada por la línea de regresión o por la ecuación de regresión que construimos, lo obtenemos dividiendo la variabilidad atrapada entre la variabilidad total. Y entonces eso sería el valor de R cuadrado
o coeficiente de determinación. Entonces, de la variabilidad total, ¿cuánta logramos explicar? Y entonces, el multiplicado por 100 me daría el porcentaje de variabilidad que sí se explica por medio de la ecuación de regresión. Observe que aquí estamos utilizando la notación abreviada de las matrices, ¿verdad? Observen, es la transpuesta del vector de los beta multiplicado por x transpuesta por y menos n por el valor de y barra elevado al cuadrado, ¿verdad? Estos serían dos términos, dos valores, por eso es que no tienen paréntesis, estas no son matrices, esta simple y sencillamente es el valor de n por el promedio de y al cuadrado, ¿verdad? Luego tenemos la matriz y transpuesta por y menos el resultado de multiplicar el vector transpuesto de los beta por la matriz x transpuesta por y. Y por último tendríamos la matriz y transpuesta por y menos el término n por el promedio de y al cuadrado. En esta diapositiva tendríamos las matrices ya en formato totalmente desarrollado, el vector transpuesto por la matriz de las soluciones menos el término de n por el promedio de y al cuadrado. El resultado de esto sería 28.125, que sería la suma de cuadrados de la regresión. Esta sería la variabilidad atrapada o la variabilidad representada por la línea de regresión. En esta diapositiva pues tenemos un poquillo más de números porque previamente no habíamos calculado la matriz y transpuesta por y. Entonces aquí en este caso la calculamos. Tenemos la matriz en horizontal, la matriz en vertical y el resultado sería 251.650. A esta matriz le restamos el resultado de multiplicar la transpuesta de los beta por x transpuesta por y, y entonces tendríamos 251.650 menos 249.025. Esto ya lo habíamos calculado para calcular la suma de cuadrados del modelo, o sea, la suma de cuadrados de la regresión. Solo que en ese momento, en el momento en que hicimos el cálculo, a este total le restamos el factor de corrección, aquel n por el promedio de y al cuadrado. Aquí no tenemos que restar ese factor de corrección y por lo tanto entonces tenemos que la suma de cuadrados del error es 2625. Entonces, esta es la variabilidad que se quedó sin ser explicada por el modelo de regresión. En esta diapositiva simplemente tomamos la tabla que originalmente habíamos puesto, sustituimos los valores, en este caso ya tenemos los cuadrados medios, que sería el resultado de dividir la suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Aquí estamos calculando un valor de f que no es importante. Por último, tendríamos el valor de r cuadrado. Aquí estaríamos dividiendo entonces la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados total. Y lo multiplicamos por 100 y nos da que el modelo de regresión que obtuvimos representa un 91.5% de la variabilidad total que hay. Ese es el máximo que podríamos nosotros obtener por medio de líneas rectas. Esta es
entonces la mejor línea recta de todas las posibles líneas rectas que podríamos dibujar en esta dispersión. Bueno, con esto entonces quedaría saldado mi exposición sobre regresión y de paso también las operaciones con matrices. Eh, Probablemente en algún momento regresemos a un término así que se llame matriz de tal cosa, matriz de tal otra, pero ya nosotros sabemos qué son, ¿verdad? La matriz de la suma de cuadrados, la matriz transpuesta, la matriz de los beta, la matriz de las soluciones, etcétera, etcétera. Este, las podemos mencionar en lo que resta de este semestre, pero no creo que volvamos a utilizarlas porque de aquí en adelante esperemos que sea el programa el encargado de hacer todas estas operaciones. Pero conozcámoslas porque son útiles. Las operaciones con matrices es algo que siempre es útil. Si alguno de ustedes va por un posgrado que es asumible por el hecho de que si ustedes matriculan diseño 2, es lógico que tal vez tengan en mente seguir por un posgrado. Y si ustedes quieren seguir por un posgrado, en el posgrado van a tener que volver a llevar estadística y en estadística van a trabajar utilizando matrices en todo lo que vean. Por lo tanto, entonces, cumplo con mi deber de adelantarles a ustedes este conocimiento para que no lleguen eh, viendo para el techo cuando les mencionen matrices y operaciones con matrices. Si no van a continuar por un posgrado, quiere decir que ustedes son personas que les gusta seguir estudiando ustedes mismos, seguir preparándose ustedes mismos y por lo tanto en su proceso de estudio es muy probable que se topen de nuevo con matrices. Y precisamente para que entiendan lo que tienen que estudiar, entonces cumplo con mi deber de enseñarles un poco. Ojalá que hayan aprendido no poco, sino que mucho de lo que es álgebra de matrices y la utilización de las matrices en este asuntito de la resolución de un modelo, en este caso, un modelo de regresión, un modelo muy, muy, muy simple, que es el modelo de regresión. Bueno, entonces, muchas gracias. Ojalá que no volvamos a tener el problema de que la clase no se grabe porque el hecho debe agregarle audio a las presentaciones, total, que me termina quitando tiempo para preparar clase normal. Eh, Esperemos que no vuelva a suceder. Muchas gracias y ojalá que les sirva de mucho este video.